¿Qué tal? Un saludo. En esta ocasión vamos a resolver dos ejercicios utilizando los ángulos de Euler, ¿ok? Y para ello vamos a resolver primero este ejercicio número 24, que es de este libro que ven aquí en pantalla en su primera edición, ¿ok? Y para ello, bueno, el ejercicio nos dice que estos autores, o sí, este libro justamente solamente describe los ángulos de Euler Z, Y, Z, ¿ok? Solamente utiliza esa convención de ángulos de Euler y nos pide que listemos todas las posibles combinaciones de ángulos de Euler que existen. También nos hacen una pregunta: ¿es posible que los ángulos de Euler exista una convención ZZY? Explicar por qué o por qué no. Bueno, esto vamos a explicarlo, no lo vamos a poner en texto, pero vamos a explicarlo justamente aquí. No es posible, ¿ok? No es posible porque no se puede hacer dos rotaciones seguidas en el mismo eje y llamarse ángulos de Euler, ¿ok? Ciertamente sí se pueden hacer las rotaciones en el eje Z seguidas, pero eso ya no se llamaría ángulos de Euler, ¿ok? Por definición y por cómo lo definió Euler, no se llamaría así. Entonces, ¿por qué? Porque estaríamos haciendo rotaciones sobre el mismo eje y la idea que describe Euler de estos ángulos es que tienen que ser sobre ejes distintos, ¿ok? Al menos se tienen que mover un poco. Entonces, pues no se podría esa convención, ¿ok? Una vez dicho eso, pues vamos a listar todas las posibles combinaciones que aquí nos pide estos autores. Y pues vamos a iniciar en orden, ¿ok? Simplemente vamos a dibujar aquí algo muy sencillo, sería X, ¿ok? Lo voy a poner en minúsculas, ustedes lo pueden poner en mayúsculas, es lo mismo. Sería X, Y, X, después sería X, Y, no puedo poner otra vez la Y, ¿ok? Justamente por lo que ya dijimos, X, Y, Z, después sería la convención X, Z, X, X, Z, Y, ¿ok? Muy sencillo. Ahora vamos con el eje Y primero, la rotación en Y, después sería la rotación en X y después en Y. No puedo volver a poner X porque no pueden ir continuas, justamente con lo que comentamos aquí. Y, X, Z, después sería Y, Z, X, por acá sería Y, Z, Y, ¿ok? Listo. Finalmente iniciamos con la rotación en Z, sería Z, X, Y, Z, X, Z, ¿ok? Que es justamente la convención que vamos a utilizar en el siguiente ejemplo. Después sería Z, Y, X, y sería Z, Y, Z, ¿ok? Dicho sea de paso, vamos a comentar algo más que el problema no nos pide, pero pues vamos a comentarlo. Todas estas notaciones donde ustedes ven que se repite un eje, pero pues obviamente está separado por otra rotación, se le llaman convención de ángulos de Euler simétricas, ¿ok? Porque pues hacemos una rotación en X, luego en Y y luego otra vez en X. Ciertamente ya no es el mismo X del inicio, la rotación, pero aún así se le considera como convención de ángulos de Euler simétricas, ¿ok? Listo, con eso completamos este ejercicio. Vamos a subrayar esta en particular porque es la que vamos a utilizar a continuación y ahorita explicamos por qué, ¿ok? Entonces simplemente la vamos a cambiar de color, ¿vale? Esta convención nos dice el problema de este otro libro. Este en realidad es un ejemplo, ¿ok? Si lo están buscando en el libro, no viene como un ejercicio, viene un ejercicio muy parecido, pero no lo es. Es un ejemplo como tal, pero vamos a explicarlo aquí en este video. Nos dice que esta matriz de rotación sale de una configuración de una muñeca esférica, ¿ok? Bueno, como tal, entonces obtenemos esta matriz de rotación y es lo que vemos aquí en pantalla. Sin embargo, nos dice que, o nos pregunta el libro, qué ángulos y sobre todo qué ángulos de Euler tengo que plasmar para que la composición de las matrices de rotación me dé este resultado, ¿sí? ¿Qué ángulos me dan este resultado? Prácticamente
es lo que nos pregunta el libro. Y para ello es bien sabido, inclusive diversos autores ya lo mencionan, este mismo autor que ven aquí en pantalla, Gregory, lo menciona en su libro y nos dice que para una muñeca esférica pues se utiliza la convención, aquí disculpen, no, sí, si seleccionamos la correcta sería ZXZ, y listo, ok, entonces vamos a iniciar con eso y vamos a partir desde cero, como si no supiéramos nada de los ángulos de Euler. La rotación sería lo siguiente. Euler, ok, aquí especificamos qué tipo de ángulos estamos utilizando y es la convención X, perdón, siempre la quiero poner al revés, sería Z, XZ, y de los parámetros vamos a poner cualquier ángulo, ¿sí? Las primeras letras del abecedario, alfa, beta y gamma, ¿sí? Y son rotaciones, recordemos, esa es una característica importante de los ángulos de Euler. Son rotaciones con respecto al sistema coordenado actual. Entonces, todas las matrices de rotación van a ser post-multiplicaciones. Primero la rotación en Z de alfa grados. Después post-multiplicamos la rotación en X de beta grados. Y después post multiplicamos la rotación en Z de nuevo de gamma, ¿ok? ¿Listo? Esto, ¿cómo sería? Pues muy sencillo, vamos a ponerlas aquí. Inclusive vamos a ponerlas ya de otro color para contrastar, ¿ok? Sería rotación en Z, ya sabemos que aquí sería 0, 0, 1, 0, 0, coseno, vamos a abreviar el coseno de nuevo como en videos anteriores, coseno de alfa, el seno negativo va a la izquierda del 1 y seno, ¿ok? Listo, muy sencillo. Después sería una rotación en X. Si es en X, entonces ese eje no le pasa nada, por eso ponemos el 1 y los ceros. La diagonal principal pues es coseno, coseno de beta, aquí sería seno de beta, y el negativo va a la izquierda del 1, le damos la vuelta a la matriz, y sería por aquí, ¿ok? Y bueno, posterior a eso sería una rotación en Z, que pues es esta misma matriz, nada más vamos a cambiar el alfa por el ángulo gamma, y eso sería pues todo de momento por estas matrices, ¿ok? Faltaría hacer más cosas, ¿cierto? Aquí sería gamma, ¿ok? Y listo. Una vez que nosotros efectuemos esta multiplicación de matrices, vamos a obtener el siguiente resultado. Y ya para no teclearlo y para no hacerlo tan largo el video, pues vamos a insertar el resultado. El resultado sería el siguiente. Ok, ahorita lo hacemos más grande. Aquí simplemente eliminamos esto y esto pues es nuestro resultado, ¿ok? Es lo que teníamos ahí arriba. Vean, son los ángulos de Euler, ZXZ, esa es la convención que utilizamos. Hay que especificar qué convención vamos a utilizar de los ángulos de Euler, porque justamente por eso inicié el video con este ejercicio. Todas estas combinaciones existen, ¿ok? Algunos autores pues no explican todas, obviamente, porque se tardarían muchas páginas en explicarlas y sería muy redundante, ¿sí? Basta con saber obtener una y el resto pues ya podríamos inferir cómo obtenerlas, ¿ok? Una vez que hagamos la multiplicación de estas tres matrices, obtenemos este resultado que ustedes ven aquí en pantalla y con ese resultado ya podemos trabajar, ¿ok? ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Pues encontrar alfa, beta y gamma, que es lo que nos pide el ejemplo del libro, ¿vale? Entonces vamos a deducir sus fórmulas. Alfa, vamos a iniciar con alfa, vamos a hacerlo todo muy en orden. Alfa sería, y ¿qué es lo que ustedes tienen que observar siempre que estén tratando con alguna convención de los ángulos de Euler o con algún otro tipo de convención de ángulos?
es donde está el ángulo que yo quiero encontrar, ¿sí? Nosotros lo que vamos a buscar es hacer funciones tangentes, ¿ok? Pues vean, aquí está alfa y aquí abajito también está alfa. Ciertamente, pues en otros lados también se encuentra el ángulo alfa, pero está mucho más compleja, ¿ok? Aquí está muy sencillita. Si observan, si lo dividimos una con respecto a la otra, seno entre coseno, retiramos el signo negativo y nos quedaría tangente, ¿ok? Muy, muy sencillo. Y bueno, pues para ello entonces vamos a poner aquí lo siguiente, sería tangente inversa. Algunos libros o por ejemplo MATLAB, pues también lo trata así como esta función, atan, que sería tangente inversa, y le pone el número 2, ¿ok? En MATLAB, en Maple, todo ese tipo de software lo maneja así. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar de dos parámetros, por eso le ponen el número 2. ¿Y cuáles son los dos parámetros? Ahorita los ponemos aquí, entre corchetes. Sería, observen, vamos a eliminar estos círculos para explicar lo que justamente tenemos que explicar, ¿ok? Esto que tenemos encerrado aquí en pantalla es la posición fila 1, columna 3, es decir, 1, 3, ¿ok? Entonces vamos a poner que es el elemento de la matriz R de rotación, R1, 3. Ya con eso selecciono ese elemento y yo lo tengo que dividir entre seno de beta, porque pues el seno de beta me está estorbando, lo dividimos entre eso. ¿De dónde sale ese seno de beta? O si quiero una justificación más formal, vamos a dejarlo así de momento, porque yo a toda esa ecuación la voy a multiplicar por un 1. Si la multiplico por un 1, pues no le pasa nada. Ese 1 lo convierto en seno de beta entre seno de beta. Esto sigue siendo 1. Entonces no estamos alterando prácticamente en nada a la ecuación. Y de ahí sale el entre seno de beta, ¿ok? Listo, esa sería la explicación formal de por qué estamos haciendo esto. Entre el negativo, porque ese menos me está estorbando, vamos a ponerle un menos a la fórmula. Sería la fila 2, columna 3, por lo tanto sería el elemento R23. Esto cambia dependiendo de la convención que estemos utilizando de los ángulos de Euler, ¿ok? Esto hay que repetirlo. Si esto fuera otra convención, yo que sé, alguna de las otras que vemos aquí de color azul, ¿sí? Pues tendríamos que volverlo a calcular todo. Ciertamente no es tan complicado, pero pues sí tendríamos que hacerlo todo de nuevo. Aquí sería entre seno de beta, ¿ok? Listo, ya tenemos nuestra primera fórmula, muy sencillita. Con esto vamos a calcular el ángulo alfa, ¿ok? Bueno, pues vamos a lo que sigue. El ángulo beta, ¿cómo es que lo podemos calcular? Vamos a ponerlo aquí a la derecha. Beta es igual a ¿qué? ¿A qué cosa? Vamos a buscar dónde está el ángulo de beta. Esto ya lo podemos borrar, ya nos estorba de hecho. El ángulo beta, si observan ustedes, se encuentra pues aquí abajo, ¿no? En todo esto tenemos el ángulo de beta. Sin embargo, en las primeras dos posiciones tenemos seno de beta y en la otra tenemos coseno. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ok? Bueno, pues primero vamos a tratar estas dos. Vean cómo aquí seno de gamma y coseno de gamma me están estorbando bastante, ¿ok? Entonces, para eliminarlas, pues vamos a elevarlas al cuadrado. Sería seno de beta al cuadrado, perdón, vamos a hacerlo bien, más, aquí de nuevo, perdón, sería multiplicado por seno de gamma. Ahora sí la sumamos, bueno, lo dejamos así, la sumamos, eso sería al cuadrado. Esto sería seno de beta, coseno de gamma al cuadrado, ¿sí? Una disculpa por esas interrupciones. Y ya sabemos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, ¿ok? Esto pues nos dejaría simplemente seno de beta, ¿ok? Listo, recordando eso, vamos a ponerlo por aquí rápido. Seno de gamma, seno cuadrado de gamma, más coseno al cuadrado de gamma, es igual a 1, 1 por seno de beta, pues seno de beta,
¿ok? ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Recordemos que hay que ponerlo muy formal en sus posiciones. Sería la posición fila 3, columna 1. Entonces aquí pondríamos R, fila 1, columna 3, al cuadrado, más R, el elemento de la matriz R, pero ¿qué elemento sería? Ay, perdonen, aquí lo puse al revés la notación. Primero van las filas y después las columnas, sería 3, 1, y acá sería 3, 2, al cuadrado, y pues raíz de todo esto, ¿no? Ojo con la raíz, porque la raíz siempre nos va a entregar dos resultados, más y menos, ¿ok? Para este ejemplo vamos a tomar el signo más, pero sépanlo que podríamos utilizar cualquiera de los dos signos, porque pues, es una raíz cuadrada, recordemos eso que es muy importante. Listo, esto me daría seno de beta, ¿ok? Y yo lo que quiero obtener es la tangente de beta, entonces la voy a dividir entre, pues, este elemento. Aquí está cantadito que es un coseno de beta y que pues nos está pidiendo a gritos que lo utilicemos, ¿ok? Porque está ahí todo aislado y pues tenemos que utilizarlo, ¿ok? Bueno, pues esto sería entre ese elemento es el más fácil de obtener, es R33, ¿ok? Y todo esto sería la tangente inversa, porque ahí logramos la tangente, despejamos dicha tangente y nos quedaría, pues, esto de por aquí, a tan 2, ¿ok? Vamos a hacerlo todavía un poquito más para acá, siento que quedaría mucho mejor. No, todavía nos falta bastante, vamos a moverlo más. Y vamos a poner esto aquí. Y pues obviamente esto nos quedaría por acá. Cerramos los corchetes. Y listo, ya encontramos nuestro siguiente ángulo, que sería el ángulo beta, ¿ok? Nos faltaría uno, que sería el ángulo gamma. El ángulo gamma se obtiene de una forma muy similar a como obtuvimos alfa, ¿ok? Sería tangente inversa, que utilizamos dos parámetros, y esto sería entre, abrimos corchetes. Observen dónde está gamma, pues justamente en los dos elementos que ya trabajamos, que son estos dos de aquí, ¿sí? Vamos a volverlos a trabajar de la misma forma que ya lo hicimos. Otra vez seno de beta es el que nos está estorbando, entonces sería el elemento R, fila 3, columna 1, entre seno de beta. Eso sería seno de gamma, entre coseno, seno entre coseno, tangente. Aquí sería el elemento R, 3, 2, entre seno de beta. Ya explicamos por qué lo dividimos entre seno de beta, es como multiplicarlo por 1, ¿listo? Y esa sería nuestra tercera fórmula, ¿ok? Aquí dedujimos las fórmulas, ¿sí? No las utilizamos directamente, sino que les quise mostrar todo el procedimiento de cómo se deducen dichas fórmulas, por si de casualidad no están utilizando esta convención de los ángulos de Euler, pues sépanlo que no es tan complicado, es simplemente observar a detalle nuestra matriz, ¿ok? Y tratar de evitar usar estos términos, ¿sí? Estos términos que están muy complicados de sumas y restas, sino que utilizar los elementos que son, pues, de un término apenas, ¿ok? Entonces, pues ya vamos a darle finalización a este problema. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo aquí, ¿sí? Ahora esta matriz es nuestra matriz muy particular y vamos a encontrar alfa, beta y gamma, ¿ok? Observen cómo beta está en todas las demás funciones, ¿sí? O en todas las demás fórmulas. Entonces, pues con beta es con la que tenemos que iniciar, ¿ok? Entonces vamos a calcular primero beta. Beta, pues sería la tangente inversa de todo esto. Vamos a ponerlo aquí. Sería a tan 2
¿Ok? Esto cómo lo ponemos en la calculadora es simplemente en la calculadora lo tenemos regularmente por pues tangente a la -1, ¿ok? Está una tecla así, un botoncito en nuestra calculadora, ¿ok? Y eso es el equivalente a LATAM 2. Sin embargo, no lo toma tan directo, ¿eh? Aquí sí tiene que haber un factor humano porque la calculadora no hace ese cómputo de los dos parámetros. Aquí es lo que voy a explicar justamente a continuación. Aquí ponemos pues nuestra operación. Les dije, vamos a tomar el signo positivo de la raíz cuadrada, sería el elemento R31. R31 sería 0. Y aquí hay que poner la raíz y todo. 0.219.846 al cuadrado más R32, que sería pues este elemento, ¿ok? 0.604022 al cuadrado. Cerramos nuestra raíz. Y todo esto sería entre R33, que sería el elemento 0.766.044. Aquí sí hay más cifras decimales, ¿ok? Y bueno, pues utilizamos la calculadora para efectuar esta operación. Y pues prácticamente lo que obtenemos es, salen con muchas cifras decimales, pero ahí el resultado que ustedes obtienen, no me dejarán mentir, que lo podemos aproximar a 40 grados. ¿Ok? Nos salen 40 grados, ciertamente nos sale 39.49, un 7, y etcétera, pero pues eso ya se puede redondear a 40 grados. Y listo, ¿cómo sabemos que sí son esos 40 grados del primer cuadrante? Pues muy sencillo, justamente es donde entra este factor 2, que les digo la calculadora no lo toma en cuenta, así que tengan mucho cuidado con eso. Este 40 grados se interpreta, o lo tendríamos que interpretar, de la siguiente forma, ¿sí? Si tenemos nuestros ejes, el eje Y, el eje X, ¿sí? Y pues si nosotros dibujamos por aquí, tendríamos que observen numerador y denominador. También hay que recordar otra cosa muy cierta, ¿sí? Si tenemos los ejes, vamos a dejarlos así como están, y tenemos un triángulo de esta forma, ¿ok? Pues este punto es la coordenada X, ¿ok? Este punto es la coordenada, vamos a poner líneas así, es la coordenada Y, y aquí tenemos el origen, ¿ok? Lo que nosotros queremos saber es este ángulo, esto es importante, entonces vamos a explicarlo. Ese ángulo pues se puede obtener muy fácil, sería θ es igual a arco tangente, ¿ok? De la coordenada Y entre la coordenada X, ¿ok? La coordenada Y siempre va en el numerador, ¿sí? A esto nos referimos con el 2, en que tenemos que tomar en cuenta qué signo tiene el numerador y qué signo tiene el denominador, ¿ok? Todo esto pues ya lo vamos a borrar. Entonces ahora sí dibujamos nuestros ejes de nuevo. Y vemos que el numerador tiene signo positivo y el denominador también. Entonces significa que si el numerador tiene signo positivo, está en el positivo de las y también está en el positivo de las x porque el denominador también es positivo. Por lo tanto, nuestro resultado estaría en este primer cuadrante, ¿sí? Si está en ese primer cuadrante y nos sale 40 grados, sí podemos tener toda la seguridad que nuestro ángulo es este ángulo de por aquí, ¿ok? Ese sería beta. Sin embargo, vamos a suponer que el resultado de aquí abajo, voy a ponerlo aquí de este color muy llamativo para que vean que lo estoy alterando, sería negativo, entonces por lo tanto el denominador aquí sería negativo, ¿sí? Si ese fuese el caso, pues significaría que el numerador es positivo, es y positivas, pero el denominador es negativo, el cuadrante sería este, ¿ok?
Si ese es el cuadrante y me sale 40 grados en la calculadora, ¿ok? Entonces, el ángulo que estamos tomando sería este de por aquí. Y ciertamente todo concuerda, ¿ok? Porque observen cómo está la flechita, estaría en el sentido a favor de las manecillas del reloj. Ya sabemos que a favor de las manecillas del reloj es un ángulo negativo, por eso en la calculadora saldría negativo, pero por la interpretación de los cuadrantes, sabríamos que si nosotros queremos pues este ángulo, pues sería 180 menos 40, ¿ok? Todo eso importa mucho y por eso se le pone el ATAN 2, arco tangente, y el 2 de que tenemos que tomar muy en cuenta los signos de numerador y denominador. Vamos a regresar a nuestro problema original, nos salió 40, todo muy tranquilo, la verdad, ¿ok? Y vamos a continuar, ¿ok? Ahora sí pueden elegir el que gusten, alfa o gamma. Vamos a elegir alfa. En este caso, pues es arco tangente 2, ¿ok? De, y ahorita vemos la fórmula que acabamos de deducir, sería R13. R13 es fila 1, columna 3, 0.32 1393 entre seno de beta, es decir, seno de 40 grados, ¿ok? Eso importa, ¿sí? Aunque a lo mejor aquí parezca muy bobo, de seno entre seno, pues eliminas, claro está, lo hacemos más que nada, o dejamos la fórmula así, en caso de que beta hubiese sido otro ángulo, pues a lo mejor el seno de ese ángulo ya no nos sale positivo, y nos altera el signo, y nos altera por lo tanto todo el resultado, ¿ok? Esa es la interpretación geométrica que tenemos que dar nosotros, no es tanto por el asunto numérico, sino que por el asunto geométrico, ¿ok? Se deja el seno. Aquí sería menos R23, fila 2, columna 3, menos por menos más, bueno, pero vamos a ponerlo aquí, sería el elemento menos 0.55, 66, 70, ¿ok? Entre seno de 40 grados, que es el ángulo de beta, que ya obtuvimos, y pues esto simplemente vamos a teclearlo en la calculadora y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Lo que obtendríamos sería que alfa sería pues prácticamente 30 grados. ¿Ok? Lo mismo, el numerador es positivo, el denominador es positivo y estamos perfectamente seguros que sí son 30 grados. ¿Ok? Medidos desde el semieje X positivo. Ahora, pues vamos a ya finalizar este ejemplo. Sería aquí gamma, de nuevo sería arco tangente, vamos a tomar en cuenta los dos parámetros, y esto sería R31, ¿ok? El elemento de R31 es fila 3, columna 1, el 0.21 9846 9846 entre seno de 40, ¿ok? Todo esto entre R32, que es 0.604022 entre seno de 40 grados. Listo, nosotros introducimos esto en la calculadora y obtenemos que son 20 grados, ¿ok? Listo, estos son los ángulos que nosotros necesitamos para obtener esta matriz de rotación que nos pedía el problema. Eso ya lo podemos eliminar. Nuestro ejercicio queda bastante completo. Nos pedía qué ángulos de Euler me producen esta matriz de rotación y utilizando qué convención. Bueno, el problema nos decía, aquí ya no lo puse, pero nos pedía justamente, como ya lo comenté, esta convención de los ángulos de Euler. La dedujimos, todas sus fórmulas, las aplicamos las fórmulas y obtuvimos que los ángulos serían estos que ven aquí en pantalla. Cualquier duda o pregunta pueden escribirme directamente o dejarlo abajo en la caja de comentarios y yo con gusto les estaré dando respuesta. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos.